El hombre del espacio, el hombre ciencia de este programa. Quiero aprovechar antes de saludarlo a Juan Igerini, mandarle un gran saludo a primero a la gente de prensa del CONICET Rosario, a Andrea, a todo el equipo y por supuesto a la directora del CONICET, a Sandra Fernández, que estuvo el viernes aquí charlando con nosotros, que hacía un terrible calor y vino igual a charlar con nosotros, que era feriado además, y vino a charlar con nosotros, a darnos un panorama acabado de cómo es la situación del sistema científico tecnológico local y a qué podemos aspirar que pase en los próximos meses. Ahora sí lo saludamos al queridísimo Juan Igerini, nuestro hombre del espacio, nuestro hombre de ciencia. ¿Cómo le va? Buenas, la verdad que después de que dijiste que tuvo Sandra acá y la gente que está pasando por este lugar, yo ya quedé chiquito. No, para nada, para nada. Es que en realidad la gente esa viene porque la gente que está en este programa pesa. Entonces dice, no, tengo que ir. No, no, bueno, porque está bien encaminado, está bueno. Buenísimo. Che, ¿llueve afuera? Ahora no, Ahora no. hacia las 9 hay más chance, cada vez más No chance, me diga. y así que yo me la jugué, igual salí en bici porque estaba cansado de moverme en auto, que no se puede estacionar ni nada de eso, así que yo Bien. siempre soy pro bici. Movilidad Y sostenible. claro, entonces a las 4 de la tarde dejé el auto y cambié por la bici. Bien, bien, movilidad sostenible. Bancamos una banda. Hay muchas cosas que pasaron en términos científico-tecnológicos. Vos metele. Sí, yo te había comentado una que otro día de última podemos ver un poquito más, pero sucedió ayer, lo comento como súper rápido, que tiene que ver con otros de los hitos que está haciendo SpaceX en lo que es la astronáutica en general. Porque ayer, por primera vez, atraparon la parte de abajo de un cohete que va a ser, que en este momento es el cohete más grande en funcionamiento, que es ese Starship que una vez estuvimos hablando acá. Bueno, la parte de arriba es el Starship y toda la parte de abajo, el gran tanque de combustible, el plan de ellos, la partecita de arriba ya vimos que quieren que aterrice parada Sí. y entonces con eso van a ir a la Luna, a Marte y volver. Pero el gran tanque que saca eso desde la Tierra hacia la órbita, de afuera de la Tierra, el gran tanque ese de abajo también lo van a recuperar de forma que sea mucho más barato acceder al espacio porque ese tanque lo querían atrapar con una torre, en la misma torre donde se lanza, una torre similar, lo atrapa la torre con unos bracitos así, ¡tup! Lo agarra, al rato lo vuelven a cargar de combustible y vuelve a salir. Probaron ese mecanismo por primera vez, nunca nadie había hecho algo así en cohetería en general, en astronáutica. Y a la primera le salió bien. Es una Yo cosa vi el video y te increíble. digo, pensé que estaba editado. No, 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 Pensé que estaba hecho con inteligencia es que artificial. primero había un render que mostraba cómo iba a ser y fue tal cual el render. Encima viste, con el amanecer, ayer Sí, eran las 8, las 9 de la mañana acá en Argentina, allá en la parte esta de Estados Unidos donde sucede esto, en Boca Chica, en Texas, era un poquito más temprano, estaba amaneciendo, el sol allá apenas saliendo y esto que estaba sucediendo que fue increíble. de hecho, Así no sé que bueno. si hay un video que está la comparación de, creo que es 2019, puede Sí, ser. con unos que habíamos mostrado acá, pero Sí, bueno, otro día de última lo mostramos un poquito más, por eso no traje material ni nada, pero es algo importante que pasó ayer, ya que sí. arrancaste diciendo que cosas importantes, pero sí hoy dijimos de hablar un poco más de los Nobel, que bueno, es una entrega de premios entre tantas otras, pero quizá la más prestigiosa a nivel mundial, porque tiene muchos años. Me acuerdo que el año pasado habíamos hablado también de los Nobel Sí. y que explicábamos cómo se generaron, esto de un premio que viene de Alfred Nobel, fue una persona que dejó toda su herencia para que se den premios hace muchísimo tiempo atrás, a unas categorías que solo tres de ellas tienen que ver con ciencias aplicadas. Entonces, bueno, hay uno de economía, uno de la paz, uno de literatura, pero hay tres que tienen que ver con ciencias que son el de medicina y fisiología, ese es uno solo, medicina o fisiología puede ser más o menos en ese rubro, uno de química y uno de física. Bien. Entonces, creo que fue el lunes pasado, el primero que se nombró fue este de medicina, eh, que este por ahí es menos, el más lejano de mis campos, Hmm. pero bueno, contamos que es para Víctor Ambros y Gary Rupkun, porque nombramos que los Nobel se entregan muy frecuentemente a personas
no se entregan a todo un proyecto, colaboraciones internacionales, sino que se entregan a individuos. Claro. Que eso era algo muy de cómo se hacía la ciencia antes. Ahora quizás está un poco desactualizada esa lógica. Pero bueno, lo que buscan sí los Nobel es cosas que sean una revolución, que sean Bien. un antes y un después para nuestra forma de habitar este planeta, ¿no? Que sean un antes y después en la ciencia. Revoluciones. Entonces, el de medicina tiene que ver con el descubrimiento de micros ARN, que tiene que ver con cómo se regulan los genes, la regulación de la génica post-transcripcional sería. Cómo funcionan a nivel, digamos, dentro de las células, los mecanismos de ARN que transportan información en organismos multicelulares. Como te decía, esto es por ahí lo que más me escapa de lo mío. Y era muy complejo, pero aparte. bueno, Ya decirlo es complejo. Tiene que ver con el desarrollo embrionario, con cómo se diferencian células sanguíneas, funciones musculares, infecciones virales, formación de tumores, un montón de aplicaciones que son re importantes y que como que era indiscutible que este premio estaba bien entregado. Pero con los otros dos, que por eso sí me da para hablar un poquito más, el de física y el de química, hubo como un poco de quejas por ahí de la gente porque los dos tienen que ver de alguna forma con inteligencia artificial. Entonces, como te decía, este premio, lo dije antes por esto, porque este premio busca premiar las revoluciones grandes que hay en distintos ámbitos. Claro. Y se puede decir que en esta entrega de Nobel, 2 de los 3 premios fueron para la inteligencia artificial, de alguna forma, Mirá. que ahora está tan popular. Esto es una opinión por ahí personal, que también lo han dicho otras personas, pero que está un poco sesgado a decir, che, este rubro es una revolución. El tema de la inteligencia artificial, como ya han visto en este programa, que ya han hablado varias veces Sí. en otras columnas, la inteligencia artificial es una revolución sin dudas para la forma que tenemos de convivir con la tecnología. Y bueno, se premiaron cosas distintas. En física, que quizá fue el más cuestionado, se entregó a John Hopfield y Geoffrey Hinton. John Hopfield por eso digo, son aplicaciones medio de informática, pareciera, los premios, porque tiene que ver con los métodos que se usaron para la base del aprendizaje automático en máquinas, en computadoras. ¿Y qué pasa? Estos premios, como te lo digo así, las bases del aprendizaje automático en computadoras suena más de informática, de física, pero en realidad estas personas vienen del ámbito de la física y John Hopfield hizo un estudio en 1982 aproximadamente, en donde quería ver cómo se podían almacenar y reconstruir imágenes y patrones de datos, y un poco replicando cómo funcionaban las neuronas de un cerebro, aplicó esa física hacia otros sistemas. Entonces terminó haciendo un poco las bases de lo que son las redes neuronales que hoy se usan para las inteligencias artificiales. Tremendo. Y bueno, y Geoffrey Hinton es una persona un poco más joven, o sus impactos son más modernos, y él lo que hizo fue inventar un método que permite encontrar las propiedades en los datos de una forma autónoma. Que esto tiene que ver con cómo funciona esta maquinaria de las inteligencias artificiales para ese aprendizaje automático. Que eso es como una cosa súper importante hoy en el ámbito de la informática, y él ya había ganado premios importantes como el premio Turing, que es un premio que es como decir el Nobel del ámbito de la informática. Bien. Así como en matemática no hay un Nobel y existen unos premios que son como el Nobel de la matemática, claro. El premio Turing sería como el Nobel, el premio más importante para el rubro de la informática, y ya lo había ganado Geoffrey Hinton. Y ahora, bueno, se ganó un Nobel de física, porque, como habíamos dicho, también son compartidos, pueden ser hasta 3 personas. En este caso, dividieron en 2, siempre se dividen así. Acá para uno solo, en este caso John Hopfield, y para Hinton por distintas bases, para distintos escalones importantes para el avance en estos campos de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático en particular. Y bueno, y después el de química, otro Nobel aparte, ese fue para 3 personas. Por un lado, para David Becker, que el título fue por el diseño de proteínas con computación.
con una herramienta en particular que se llamó Rosetta, y por el otro lado a dos personas, que son Demi Hassabis y John Jumper. Muchos estadounidenses en esto, Sí. en todos los Nobel estos de ciencia. Una cosa mala que tuvo y fue criticado los Nobel fue por eso. Sí, es que en realidad, como en términos estadísticos, pasa bastante seguido. Sí. Hay muchos estadounidenses y esto ya sabido hace mucho tiempo, muchos hombres. En particular, después de 2 años en donde en el rubro de ciencias había mujeres, porque por ejemplo el Nobel de Literatura lo ganó una mujer, pero en los Nobel de Ciencia hubo 2 años en donde hubo alguna mujer entre todos este repartija, y este año otra vez no hubo. Y encima se habló mucho porque en el de medicina salió que uno de los que ganó el Nobel, la esposa de él, era la primera autora de un paper que era el que se premiaba. Pero bueno, hay toda una explicación atrás de por qué pasó eso, que en realidad él era el líder y bueno, ella y otra compañera eran las que llevaron adelante el experimento, pero ponele. Polémico. Lo que pasa, polémico. Más polémico quizás fue este de física que era para informáticos, que en realidad eran físicos, pero la verdad es que este es un premio muy viejo que trae mucho prestigio y una forma de funcionamiento. Y bueno, como toda institución antigua que viene con una forma de funcionamiento, no cambia de un día para el otro. Y también tiene un problema, que es que se premian las cosas que ya tienen un impacto asegurado, que como te decía antes, una revolución asegurada en la sociedad. Entonces, premiar cosas muy recientes no es el estilo de los Nobel. Generalmente se premian cosas que, como esto, una publicación de 1982, una publicación del 2000 como algo muy moderno, algo que tuvo un peso ahí importante y que después de muchos años se empieza a ver. Entonces, más difícil es, si miramos hacia atrás, buscar mujeres que hayan tenido lugar para hacer contribuciones tan importantes. Por eso es tan importante la figura, por ejemplo, de Marie Curie, que fue una mujer que ganó el premio Nobel y en 2 áreas distintas. O sea, es una locura para la época en la que vivió. Imagínate que hoy en día es difícil que ganen mujeres los premios Nobel, pero bueno, tranquilamente se podrían hacer decisiones que tomen estas instituciones que lo regulan, la Academia Sueca creo que de Ciencia, para tratar de amortiguar eso, porque tranquilamente podrían haber premiado mujeres, pero bueno, no las nominan, hay todo un proceso de selección muy largo que distintas personas van nominando y muchas veces los que ya ganaron Nobel pueden ir nominando, entonces si son todos hombres capaz que hay un sesgo con eso, entonces todo como viene funcionando de hace muchos años y que es difícil cambiarlo, hace que sigan siendo más hombres que mujeres. No es que no haya mujeres haciendo ciencia, sino que por distintos motivos es más difícil que lleguen a este premio, no a otros. Claro. Esperemos que la resolución a esto no sea crear un cupo femenino dentro de los Nobel y que haya un Nobel femenino y un Nobel masculino. Sino pero no es igualar eso. Sino pero es como... sí una posibilidad sería que sí o sí se lo tengan que dar a alguna mujer entre todos estos premiados. Claro, eso sería lo más... y hay explicación, hay fundamentos para todo eso. No es decir meter el cupo por meterlo, sino que tiene que ver con todas estas explicaciones de fondo que te digo de cómo funciona el sistema, que naturalmente se sesga de una forma. Así que bueno, para cerrar un poco, las aportaciones de David Becker y del otro equipo tienen que ver con, en el Nobel de Química, tienen que ver con algo que también sin duda va a ser una revolución, que es predecir el plegado de proteínas. Las proteínas, según cómo se pliegan, la forma tridimensional que adquieren, va a ser la función que tengan. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial? En poder predecir este plegado. Y hubo algo muy importante en 2020 que se llamó AlphaFold, que tiene que ver con un desarrollo en una empresa de este Hassabis, que pudo predecir mucho mejor que cualquier sistema existente estas estructuras de los plegamientos de las proteínas. Hasta 2020 se predecían con un 30% de certeza, y después de este AlphaFold, y en particular AlphaFold 2, llegaron a predecir como con un 90% de precisión. O sea, como que fue un salto que fue disruptivo en su campo. Y las aplicaciones ya se empiezan muy pronto a vislumbrar, que tienen que ver con ahorros enormes en desarrollo de medicamentos, de vacunas e incluso de algunos tratamientos para Alzheimer o cosas que tienen que ver con cualquier enfermedad que pueda tener que ver con estos plegados de proteínas que a veces ocurren de una forma u otra. Así que sin duda que es súper importante.
Pero esta predicción la hicieron con inteligencia artificial, entonces ahí es como que se ve el sesgo de decir, che, acá hay algo que sin duda para química, este Nobel, está, pero con un modelo, lo disruptivo fue el modelo de inteligencia artificial. Y en física también, estamos premiando a quienes dieron las bases para que funcionen las redes neuronales. Entonces, es como que un poco los Nobel de este año se puede decir que fueron para la inteligencia artificial. Ganó ChatGPT. Ganó. No sabemos si ocuparon ChatGPT, pero bueno, para ponerle un nombre propio. Hay que preguntarle qué opina. Hay que preguntarle qué opina a ChatGPT. Que por suerte ChatGPT ahora como que mejoró su memoria. El GPT anterior, no sé si ocupaste alguna vez. Sí. Sí, seguro ocupaste. Pero el GPT anterior, el 3.0, si no me equivoco, tenía un corte de memoria. O sea, creo que hasta noviembre de 2023 le podías preguntar, o noviembre de 2022, una cosa así. Sí. Y ahora es como que algunas cositas actuales te puede responder. Sí, no, en las versiones de 4.0, si tenés la gratis, te limita a una cantidad de respuestas, pero sí, está súper actualizado. Y bueno, y GPT, otro día podemos charlar de eso, pero GPT es una de las inteligencias artificiales que lo que pasa es que se hizo súper abierta y ahí es donde empezó el boom con las inteligencias artificiales generativas. Pero la verdad es que vienen existiendo, como muestran estos premios, el uso de inteligencias artificiales desde hace mucho tiempo. El cambio ahora y el boom tiene que ver con que sean generativas y que están mucho más accesibles gracias a OpenAI. Claro. Pero cada uno venía trabajando por su cuenta. Y esta AlphaFold es una empresa que adquirió Google, que se llama DeepMind, que buscan aplicaciones de inteligencia artificial hace mucho tiempo, desde antes que OpenAI hiciera famoso ChatGPT. Entonces, AlphaFold es una que encontraron, dijeron, bueno, a ver, ¿en qué usamos? DeepMind decía, ¿en qué usamos inteligencia artificial que pueda contribuir a la ciencia? Y bueno, porque la ciencia básica, como opinan gobierno nacional, la ciencia básica no sirve, por eso el CONICET no sirve. Vamos a buscar ciencia aplicada, listo, salud, dijeron los de DeepMind. Y ahí dijeron, apliquemos inteligencia artificial en salud. Y pusieron un montón de recursos a laburar en eso y generaron este AlphaFold que realmente hizo un quiebre. Pero es una de las aplicaciones. DeepMind sigue buscando aplicaciones y ya esta misma del plegado de proteínas tiene aplicaciones en la industria farmacéutica, le va a hacer ahorrar miles de millones de dólares. Mira. Este tipo de inteligencia artificial y bueno, ya hay nichos de mercado, ahí ya esperemos que algún día se traduzca en medicamentos más baratos, ojalá. Sí, estaba pensando lo mismo. Pero desarrollo más rápido, un montón de cosas, sí, eso va a haber. Eso seguro. No creo lo de los medicamentos más baratos, pero porque bueno, hay cuestiones ahí que hay de todo, son muchas variables. Para debatir. Juan y querido, gracias por llegar una vez más a este programa y aportar la columna de ciencia. ¿Hay algún lugar donde se puedan encontrar aquellos que por ahí son medio friki, que se encuentren con esta columna y que quieran revisar, ver los Nobel? ¿Hay alguna página o algo por el estilo? Yo, por ejemplo, estoy suscripto, que tiene una buena columna de ciencia del diario El País de España. Y armó todos unos newsletters muy acomodaditos de este tema de los Nobel. Y tiene un montón de artículos. Si vos entras, hay entrevistas que le habían hecho a y te ponen todos los enlaces de que ya los habían... Porque siempre que alguien gana un Nobel, ya se ganó un montón de premios y reconocimiento antes. Entonces te muestran todas las entrevistas y todas las cosas que ya les habían hecho antes. Así que recomiendo esa, El País de España. Bien ahí. Es una buena recomendación para alguno que quiera explayarse un poco más con esto. Juan, querido, gracias nuevamente. De nada. Nos vamos de este programa, la dejamos tranquila, Agos. Nos despedimos de Generación Rota. Nos reencontramos el día miércoles a las 6 de la tarde, como siempre.